de lectura. Entonces tenemos que considerar toda la historia en San Marcos. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes esta noche. Y más bien es una meditación. Ustedes van a tener muchas prédicas esta noche y entonces no necesitan una más. Pero déjenme para empezar a leer la lectura que viene del Evangelio de San Marcos en el 10º capítulo, empezando con el versículo 46, terminando con el versículo 51. Y la historia que nos cuenta San Marcos es así. Llegaron a Jericó, y al salir Jesús de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Cuando supo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Varias personas trataron de hacerlo callar, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole: párate, hombre, te está llamando. Y él, arrojando su manto de un salto, se puso de pie y llegó hasta Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Maestro, que yo vea. Entonces Jesús le dijo: ¿puedes irte? Tu fe te ha salvado. Y al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Palabra del Señor. Un secreto para compartir con ustedes, y el secreto es que cuando uno está leyendo todo que es de los evangelios, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, todo es en el contexto de la finalidad de la vida de Jesús. ¿Y cuál es la finalidad de la vida de Jesús? Siempre es expresado en llegar a Jerusalén para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso se llama el misterio pascual. El misterio pascual. Se escucha la palabra en muchos documentos, muchas escrituras, e inclusive en la misa. Todo está orientado al, misterio pascual. O sea, el acontecimiento en esa primera Semana Santa. Y lo mismo está pasando aquí con Jesús, porque hay que entender que Jesús está pasando por Jericó. Y Jericó, si uno sabe la geografía de Israel, Jericó está en camino hacia Jerusalén. Inclusive Jesús está yendo, es como 15 millas creo de Jerusalén. Entonces Jesús está caminando hacia Jerusalén para participar en la celebración del Éxodo, o sea, el Passover, el paso de los judíos desde la esclavitud de Faraón a la libertad de la primera, de la tierra prometida. Y para llegar a Jerusalén, él tiene que caminar, pasando por Jericó. También, cuando alguien como Jesús, que fue conocido como un profeta, cuando alguien, o un rabí, un maestro, alguien de la reputación de Jesús, usualmente un grupo de personas seguía a esa persona. Y en la caminata había una conversación. Había conversaciones. El maestro se aprovechaba de la oportunidad de ir enseñando a sus discípulos.
Y así fue con Jesús. Jesús llegó a Jerusalén, a Jericó, ¿no? Y a pasar por Jericó, salir Jesús de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. El hijo de Timeo, Bartimeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. ¿Dónde estaba sentado? A la orilla del camino. ¿Y por qué a la orilla del camino? Porque en la orilla del camino, donde si el ciego se pone en medio del camino, ¿qué le va a pasar? Ya lo van a atropellar, ¿no? Entonces era para su propia seguridad de estar al borde, pues a la orilla del camino, ¿ok? Por allí estaban los que mendigaban. Entonces Bartimeo estaba en su lugar indicado. Ahora, haciendo una meditación, Jesús está en camino a Jerusalén con sus discípulos, con una gran multitud, y San Marcos nos da la impresión de aquí está este limosnero en el borde, no está con todo el mundo, sino al borde, al margen. Y él está ahí al margen, y nosotros sabemos cómo los mendigos usualmente fueron tratados, y hasta hoy día son tratados. ¿Por qué? Están sucios, apestan a veces, su ropa tienen huecos, su ropa no es ropa buena. Entonces, en este caso, la ceguera, según los pensamientos de aquel tiempo, su ceguera tal vez, gracias a su ceguera, tal vez fue vista como un castigo por Dios, como resultado de un pecado. Entonces, en sí, el hombre fue aislado. Y realmente, hermanos y hermanas, otro secreto para leer la Biblia, no solamente es la cuestión de, como yo dije, de Jesús yendo a Jerusalén y el significado de eso, pero también cuando uno lee la Biblia y lee una historia así, parte de comprender lo que está pasando y para que tenga un efecto en nosotros, tenemos que ponernos en el cuerpo del personaje. Tenemos que ponernos en la situación del personaje. Entonces, imagínense ustedes, si ustedes o si nosotros fuéramos, pues, Bartimeo, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? Wow, yo me sentiría mal, ¿no? ¿Por qué? No estoy con todo el mundo. Es como ir a esa fiesta, ¿no? Es como ir a la fiesta, pasa a todos los adolescentes mayormente, ¿no? Que está tratando de encontrar su personalidad y poder invitar a una chica a bailar o viceversa, ¿no? Pero lo que puede pasar es de que al llegar, un muchacho o una muchacha se siente aislado. ¿Por qué? Está al borde, está por la pared, no está bailando con todo el mundo, porque nadie le invitó a bailar y se siente mal. Entonces vamos a imaginar cómo pues Bartimeo se sentía año tras año, nunca pues teniendo la oportunidad de estar con los demás y tal vez rechazado por su familia también. Podemos imaginar muchas cosas de acuerdo a su condición, ¿ok? Entonces, y para nuestro pues entendimiento, comprensión, o para que la palabra de Dios nos toque, entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿eso está pasando en mi vida? En alguna forma, yo estoy sentado al borde del camino.
¿Estoy rechazado por alguien? ¿Me he puesto yo mismo allí, en el borde? Entonces, ¿eso está pasando en mí? También, aunque no esté pasando en nosotros, podemos estar enterados de otros que estén pasando por esto. Un familiar, un amigo. Y pensándolo nosotros y meditando la palabra, nosotros en ese momento podemos tener una iluminación de cómo el otro está viviendo la realidad de Bartimeo. Entonces en ese momento nuestro corazón puede ser tocado por nosotros, o para nosotros, o para el otro, hacia esa persona. Entonces, hermanos y hermanas, Bartimeo realmente puede servir como una figura simbólica que representa a muchos que están al borde de la vida, que están al margen de la vida, que está, o una sociedad, una población que están viviendo al borde de la vida. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la situación de los nativos aquí en los Estados Unidos. Los nativos en los Estados Unidos nunca han tenido cada tratado hecho con ellos entre el gobierno y sus naciones ha sido roto. Y piensen en muchos de los países, ¿no? De donde vienen ustedes, no solamente aquí en América del Norte, pero también en América Latina han habido, y todavía existen particularmente en Sudamérica, no tanto ahora en las Antillas, pero en Sudamérica todavía hay indígenas. Entonces, ¿y qué ha sido el trato de esos indígenas? Marginados. Marginados. Y con el avance de otros, siempre han sido empujados para abandonar ciertas tierras. Y ahora que han encontrado oro, han encontrado petróleo, han encontrado minerales, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción? Vamos a seguir marginando a los nativos. Vamos a seguir poniendo a ellos al borde, al margen de la vida. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros podemos a través de esto no solamente ver a esto personalmente en mi vida, sino más bien como una estructura social, cómo es posible, o cómo en verdad es posible marginar a grupos de gente. Marginar a grupos de gente, de hacerles sentir que no pertenecen y que tienen que vivir al borde, a la orilla. Bien, ok. Cuando supo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús de David, ten compasión de mí. Entonces él no pudo ver a Jesús, pero imagínense, él realmente escuchó. Su oído estaba bien, escuchó de los demás diciendo: mire, aquí viene Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces ya él abrió sus oídos. Y como tienen tal vez ustedes han escuchado que a perder una facultad, entonces las otras facultades se ponen más sensibles, más atentos. Entonces él escuchó la palabra Jesús de Nazaret. Entonces podía escuchar, ¿no?, los pasos de la gente, sus voces y todo. Y en el momento clave con Jesús, pues pasando, él llamó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Pero qué pasó?
Varias personas trataron de hacerlo callar. Varias personas trataron de hacer a él callar. Y eso es usualmente lo que pasa con gente marginada. Nosotros, o sea, el grupo con poder, muchas veces trata de hacer a los marginados callarse, diciéndoles, muchas veces atacando su dignidad. Usted no sabe lo que está pidiendo, usted es un tonto, usted no tiene educación, y usted ni habla el idioma, usted esto, el otro. Trata de callar al marginado. Y eso es lo que pasa. Siempre el poder, entonces en su estructura, cuando la voz, una voz verdadera, una voz que tiene la verdad, una voz que pide ser atendida, respondida, ¿qué hacemos? Callar esa voz. Callar esa voz. Entonces, en estos tiempos de elección, hermanos y hermanas, debemos también abrir nuestros oídos con Bartimeo, ¿no? Porque al leer bien y escuchar como los debates y tal vez leer artículos y todo, sabe que muchas veces la política existe para callar a los que deben beneficiarse más de la vida política. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído de esto. Hay varios estados, y no ha progresado tanto, pero hay varios estados que están tratando de exigir que los votantes tengan una tarjeta de identidad, que esa tarjeta indica que usted es quien dice que es usted, y para votar. Y claro, para conseguir esa tarjeta de identidad tiene que someter documentos. ¿Y quiénes son las personas que usualmente no tienen acceso a sus documentos para votar? Los más pobres. Los más pobres. El anciano que pues tal vez perdió su acta de nacimiento hace 50 años y tiene 80 años, y va a ser difícil conseguir su acta de nacimiento que tiene que producir para que emitan esa tarjeta de identificación, y mencionar ir a la alcaldía o ir al departamento de identidad, digamos, ¿no? Entonces, las personas que tienen más dificultad en conseguir esos documentos serían los que están los más marginados en la sociedad. Y pues la cosa es, ellos supuestamente, los que ponen estos proyectos de leyes, entonces dicen que queremos evitar el fraude, cuando en realidad no ha podido encontrar mucha evidencia de fraude así, muchos votando cuando no deben votar, o pues fingiendo que es una persona que no es. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Lo que hay es que por medio que supuestamente es pues en nombre de evitar el fraude, el propósito en sí es callar a los más marginados, los más aislados. Así pasa. Debemos tener los oídos y los ojos abiertos, ¿no? Porque hay 8 maneras de callar a uno, ¿no? El político que viene y dice: yo le voy a dar muchísimo. Yo voy a dar a usted un saco de arroz todos los días. Voy a darle un saco de arroz. Okay, pero el hecho es que
nuestros niños están muriendo aquí por falta de vacunas. Pero yo voy a darle un saco de arroz. ¿Para qué? Para callarle. Para hacerle sentir que usted no está en el borde, pero usted está incluido. Vote por mí. Yo voto por él o ella. La primera semana viene el saco de arroz. La segunda semana no hay. Ya no hay. Y ya uno quiere hablar con su asambleísta, su senador, X persona. Uno llama, ¿dónde está mi saco de arroz? Él no está. No está. Nunca está. Porque ¿cuál era el efecto en ese momento? El efecto era callar a uno, ¿no? Y nosotros nos callamos por la promesa de un saco de arroz, en vez de ver lo que realmente estaba pasando ahí en ese momento, ¿no? Entonces, pues, Bartimeo representa el pueblo marginado. San Bartimeo representa a todos que están oprimidos y están diciendo, ten compasión de nosotros, no para darnos pues una caridad, sino más bien para cambiar la estructura en una social, en una manera que todos nosotros podemos participar, estar en el camino, no solamente algunos, sino todos. Otro nivel de esto. Nosotros tenemos también, personalmente, tenemos la tendencia de poner a otros en el borde o en la orilla. Eso puede pasar en la misma familia, ¿no? A veces yo encuentro, por ejemplo, jóvenes que realmente necesitan tener, pues, el oído del papá o de la mamá, pero no lo tienen, porque por la falta de escuchar el grito de su hijo, y entonces el hijo se siente aislado. Ahora, yo sé muy bien que hay otros papás que quieren que sus hijos le hablen, ¿no? Porque a veces los adolescentes tienen un silencio tremendo, que hablan con los demás por el celular, pero hablar una palabra, mami y papi, no existe una palabra, ¿no? Pero a la vez, nosotros personalmente tenemos, ¿cómo se llama? Podemos tener la tendencia de poner a otros en el borde de la vida, ¿ok? Yo leí ayer, justamente, o hoy, no me acuerdo, en el periódico, que había una chica en Staten Island, una chica de 16 años, y que realmente ella había hecho algo no muy bien con ciertos miembros del equipo de fútbol, pero a la vez la pobre chica estaba en foster care por muchos años, ¿no? Pero los niños, o sea, los muchachos en la escuela secundaria donde ella asistía, empezaba a hablar de ella, de calumniar a ella, de burlarse de ella, de tirar lo que ella había hecho en la cara. Y ustedes saben que adolescentes son muy sensibles, ¿no? Son sensibles sobre su cuerpo, sobre su personalidad, cómo están desarrollando, no desarrollando. Entonces, y esta chica, entonces, no podía soportarlo. Y ella, por medio de lo que había hecho, lo que los otros estaban haciendo, y también con la historia, con la falta de la presencia de sus papás murieron, el artículo dijo, pero la chica fue a la estación de tren en Staten Island y cuando vino el tren, ella se tiró enfrente del tren para matarse a la edad de 16 años. Entonces esta es una chica
que debía haber estado lleno de vida, de 16 años. ¿Ah? Pero por la forma de ser de los demás y como ella fue tratada cruelmente, entonces ella prácticamente fue empujada enfrente de ese tren. Porque ella era Bartimeo, que había llegado al borde del camino, no en el camino. Entonces vale la pena pensar en mis tratos con los demás, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Hay algo de mi persona, mis palabras, mis actos, cualquier cosa que tiene el efecto de poner al otro al margen, al borde. Porque ustedes saben que el opuesto de eso es si yo hago al otro sentir que está al borde. Yo creo que yo soy más importante, porque yo estoy en el camino. Yo no estoy donde usted está al margen. Yo estoy donde los demás, con la multitud, con lo importante, con las autoridades, con los que cuentan, que los que van a ser respetados, que en cualquier manera que uno puede identificarse siendo parte del grupo, pues me siento más parte del grupo porque yo he echado a usted para el borde. Puede hacerlo con la esposa, con el esposo, con cualquier persona. Entonces, ¿cuántos Bartimeos estamos haciendo por medio de nuestro comportamiento? Bien, ok. Trataron de hacerlo callar, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Y usualmente eso es lo que pasa. El que es oprimido al borde no puede soportarlo. Entonces no puede soportarlo y entonces grita aún más. Por esa razón hay revoluciones en la sociedad, en las naciones. Porque usualmente es que los oprimidos, los marginados ya no aguantan más y gritan más. Entonces, y ellos buscan una forma de poner, pues, dar carne a su grito, y allí buscan armamentos y otras cosas, ¿no? Miren lo que está pasando en la Siria, ya con meses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto? Entonces, muchos no quieren que él esté. Su rey ha estado allí años y años. La gente se siente oprimida. Viene una milicia. Entonces, y quieren un cambio. Él no quiere un cambio. Entonces, y sigue derramando la sangre. Griten aún más. Entonces, pues, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo, llámenlo. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo.